Buenos días, profesor. Este es nuestra presentación. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Olvera, Héctor Yair, Estrada Garibaldi, Oscar Manuel, Méndez y Adrián, Quesada Hernández, Carlos Gabriel, Soto Morales, José Alejandro, Vignet Román, Christopher Eric, y esta es nuestra expresión sobre ajustes y tolerancias. Cuando hablamos del ajuste centrado en el campo de la mecánica, los ajustes incluyen aplicar una determinada presión o realizar un determinado movimiento para que las dos partes se puedan acoplar o encajar. Pero en términos más sencillos, es la unión de varias piezas que encajan perfectamente entre sí. Por lo general, esas configuraciones se refieren a diferentes máquinas o engranajes. Para lograr el ajuste, las piezas deben tener una forma y tamaños específicos. De lo contrario, no encajarán. Por lo que el acoplamiento debe estar relacionado con las tolerancias y dimensiones de las dos partes. Si uno es mucho más grande que el otro, no encajarán. Por lo tanto, la fabricación de piezas adopta estándares como los estándares ISO, que significa Organización Internacional de Normalización, para las medidas estandarizadas. Esto hace posible la intercambiabilidad de piezas y la producción en masa. El valor de las tolerancias del eje se identifica con letras minúsculas, mientras que las mayúsculas se utilizan para los agujeros. Fuera de la máquina, podemos pensar en un ajuste al atornillar algo. Según el número de vueltas que atornillemos, obtendremos más o menos ajuste. ¿Qué es una tolerancia geométrica? La tolerancia geométrica se define como el rango aceptable de valores en los que puede variar una pieza a pesar de las indicaciones en su plano de fabricación. Este rango se prevé para los errores de instrumentación, medición y otros factores como la dilatación y deformación de los objetos. Una tolerancia puede ser representada en un plano de forma unilateral y bilateral. Principalmente, una tolerancia se representa realizando la medición correcta y colocando el rango de valores que podrían ser aceptables en esta tolerancia, colocando un límite mayor y un límite menor. En el caso de la unilateral, solo se tendrá un valor, como lo podemos ver en el costado derecho de la presentación, y en el caso bilateral se tendrán dos valores. Existen tres clasificaciones dentro de estas tolerancias: por forma, orientación y localización, donde se agruparán muchísimas más. En esta tabla es importante conocer los símbolos, ya que en un plano nunca se colocará el tipo de tolerancia que se tiene. Pasaremos con nuestro primer grupo, las tolerancias de forma, las cuales se encuentran encabezadas por la de rectitud. Y antes de comenzar, hay un punto clave que tenemos que comentar, ya que en un plano se define este tipo de tolerancias señalando el borde que se va a utilizar, que se va a detallar sobre estos parámetros, y se utilizan siempre rectángulos para colocar las propiedades. En este caso tenemos el símbolo y la mención, en otros casos tendremos puntos de referencia. Ahora sí, comenzaremos con rectitud. Esta nos permite conocer el estado de un borde a partir de el rango de tolerancias, es decir, tenemos una tolerancia de 0.05, lo cual nos permite tener esta pequeña deformación dentro de este borde al maquinarla. En el caso igual se puede tener bordes interiores, en ese caso define como diámetro la variación que podremos tener en el diámetro. En planicidad se nos define a la curvatura que podría tener un objeto que aparentemente es plano, pero podría tener una curvatura. Para esto es necesario realizar dos planos imaginarios que nos sirvan como tolerancia y contener a este plano. En el caso de la redondez, no se utilizan planos, se utilizan círculos concéntricos, es decir, que tienen un mismo centro, y como podemos ver en la imagen de la figura 4, tenemos dos centros, dos círculos, y entre estos se encuentra nuestro posible grado de tolerancia sobre el círculo que realizaremos. En el de línea se tiene un trazo en donde
la tolerancia se verá envuelta de forma cilíndrica, cubriéndolo en todos los sentidos, ya que este podría variar en cualquier posición. En la forma de superficie, se tienen superficies esféricas con cierto diámetro, para lo cual es necesario definirlas en esta tolerancia con la misma forma. Grupo de orientación, tendremos tres casos para los cuales será indispensable colocar un punto de referencia. En el primero tendremos el paralelismo, que nos indica que deben de ser paralelos o deben de estar en un mismo eje, por así decirlo. En ese caso tendremos que el punto A lo conocemos acá abajo y en ese caso necesitamos definir el borde superior. Como el punto A y el punto que queremos definir son paralelos, se definen dos tolerancias de igual forma paralelas para corroborar esta inclinación que pudiera tener, estas deformaciones que pudieran presentarse. En el caso de la perpendicularidad, se presenta o se define el punto B, que está horizontalmente. Sin en cambio, se define también un prisma circular. En este caso me parece que es un cilindro, el cual, como podemos ver en la imagen, está nuestro punto A y está nuestro cilindro, por lo que están cortándose perpendicularmente. En el caso de la angularidad, tendremos nuestro punto A y a partir de este se desplazarán 25 grados para encontrar nuestro punto de nuestro plano inclinado y de ahí trazar nuestros planos de tolerancia. En el caso de la localización, se pretende que estas piezas se ensamblen con otras o generen posiciones específicas, por lo que es necesario definir más planos en más puntos de referencia en ocasiones, como es en el de posición, ya que se desea colocar exactamente o lo más aproximado a otro plano y se necesita que los centros generalmente coincidan o los ejes coincidan. Es por eso que se define en este tipo de tolerancia el eje posible y el eje teórico, y así funciona con todas las demás. En el caso de la coaxialidad, nos basaremos a partir del eje de simetría, ya que se trata de cilindros, y en este también se definirán el eje de posible y el eje de referencia que tendremos para que éstas se ensamblen perfectamente. En el caso de la simetría, se utilizará el eje de simetría para partir como punto de referencia, donde se generarán nuevamente nuestros planos paralelos que nos indiquen la distancia de tolerancia que tendremos y que estas piezas encajen a la perfección. Esto es todo por la parte de la presentación de tolerancias.